Gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor en esta mañana gloriosa. Vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a abrirlas a leer Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recoger las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades de ellos se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esqueva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecho la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recoger Macedonia y Acaya, diciendo: después que ella haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión,
diciendo que son dioses los que se hacen con las manos, que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: Grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y lo más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: Grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que estos no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegio ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsenle los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Este capítulo nos va a hablar de su ministerio en Éfeso. Pablo llega a Éfeso. Nos comienza diciendo el capítulo que Apolo estaba en Corinto, y eso lo sabemos también por la epístola que se le escribió a los Corintios, de que Apolo tuvo un exitoso ministerio entre ellos. Pablo había prometido, ya en el capítulo anterior, él había pasado por Éfeso y había dejado a Priscila y Aquila, y él había prometido regresar, y ahora pues regresó a Éfeso. Y nos cuenta Lucas que se encontró con ciertos discípulos, eran 12 hombres en total. Eso tal vez no cuenta su familia, pero eran 12 hombres en total. Y Pablo notó algo en ellos. No sabemos cómo lo notó, si el Espíritu mismo se lo reveló, o cuando uno tiene el Espíritu Santo, pues se reconoce, se nota. Y les preguntó a ellos que si habían recibido el Espíritu Santo desde que creyeron. Y estos discípulos, al igual que Apolo, no estaban familiarizados con el Espíritu Santo, solamente conocían el bautismo de Juan. Y aquí pues Pablo los va a encaminar en el camino correcto. Ellos son creyentes, creen en Jesucristo, fueron convertidos o se acercaron a Jesús a través de las predicaciones de Juan el Bautista, pero lejos en Éfeso pues no han tenido un discipulado como se debe tener, y ahora Pablo los va a encaminar en el camino correcto. Los bautiza en aguas, en el bautismo de los cristianos. Luego le pone las manos encima
y dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban, o sea, fueron llenos, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y como era la costumbre de Pablo, cuando llegaba a una ciudad, buscaba la sinagoga, y dice el verso 8 que allí estuvo por 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino, y todo iba bien hasta que algunos judíos endurecidos, no creyendo, pues comenzaron a maldecir. Nótese que dice a maldecir el camino, porque ese era uno de los nombres que se le daba a los cristianos. Ellos eran del camino, y creemos que le llamaban así por la constante mención de que Jesús es el camino. Bueno, Pablo se separa de la sinagoga y se va a un teatro que había de una escuela, mejor dicho, de un llamado Tirano, y ahí continúa. Pablo está 2 años en Éfeso. Eso va a dedicarle bastante tiempo al ministerio en Éfeso. Dice que la palabra del Señor se oyó por toda Asia. So, no solamente en Éfeso, sino todas esas iglesias de Éfeso, algunas son mencionadas en el libro del Apocalipsis. Todas esas iglesias en Éfeso pues fueron levantadas por el apóstol Pablo. Y Dios estaba haciendo milagros. Nótese que dice Lucas, extraordinario, no eran normal, fuera de lo normal, por mano de Pablo. Y es que las personas tomaban paños y delantelas del cuerpo de Pablo. Le pedían, dame ese sudario, dame ese paño que tú tienes. Y ellos se lo llevaban a las personas enfermas y eran sanados, y hasta personas endemoniadas salían de ellos. Y habían algunos exorcistas ambulantes, personas que andaban, y esta era la práctica de ellos, de echar fuera demonios, eran judíos. Y dice que ellos intentaron hacer lo mismo que hacía Pablo cuando le dijeron a unos espíritus malos que salieran de esa persona en el nombre de Jesús. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y habían 7 hijos de un tal judío que era jefe de los sacerdotes, era un hombre en prominencia. Ellos hacían esto, pero el demonio, el espíritu malo, respondió: yo conozco a Jesús y yo sé quién es Pablo, pero a ti no te conozco. Y es porque para usted poder usar el nombre de Jesús y echar fuera demonios, usted tiene que tener una relación con el Señor. Usted no simplemente puede usar su nombre. El único que tiene derecho de usar su nombre, el nombre de Jesús, es aquel que tiene una relación personal con Jesús. Jesús mismo le dijo a los discípulos que estos demonios, este género, no sale si no es con oración y ayunos. O si usted no tiene una relación con el Señor, usted no tiene autoridad para usar el nombre de Jesús. Bueno, este hombre dice que saltó sobre ellos, los dominó de tal manera que salieron de allí desnudos y heridos. Y esto se escuchó en todo Éfeso y en todo Asia, y esto causó que muchas personas temieran al Señor y también creyeran al Señor, confesando y dando cuenta de sus hechos. O no solamente aceptaban al Señor, sino confesaban sus maldades. Y vamos a ver algo que ellos hicieron. En Éfeso era una ciudad entregada a la brujería, a magos. Ahí estaba una estatua enorme, era una de las maravillas del mundo antiguo, una estatua enorme a la diosa Diana. Ya las ruinas, se han encontrado las ruinas de lo que queda de esta estatua, y nos dicen que eran 60 columnas enormes en estaturas, y la estatua era enorme, era como digo, una de las maravillas de aquel mundo, y se practicaba mucho la magia. Es probable por eso cuando Pablo escribe
la carta a los Efesios dedica un capítulo entero, el capítulo 6, para hablar cómo usted y yo debemos estar preparados para pelear contra los espíritus que se levantan en contra del creyente. Cuando habla de la armadura de Dios, aunque la palabra de Dios estaba creciendo, también había un poder de las tinieblas fuerte en esta ciudad. Pero la gente comenzaron a traer sus libros que eran dedicados a la magia, con todos sus secretos, con todo lo que tenían que hacer, todo lo que tenía que ver con la brujería. Y mire, ellos lograron calcular el precio y dice que eran 50,000 piezas de plata. Eso equivale hoy a 1 millón a 5 millones de dólares, dependiendo cuánto cueste la plata hoy. Estamos hablando de una enorme cantidad y fue quemada. Y luego nos dice que Pablo envía a Timoteo y Erasto para que pase por Macedonia, vaya allá, porque él se va a quedar un tiempo en Asia, y es para las iglesias que han sido levantadas en Macedonia para ser fortalecidas. Nos habla Lucas de un alboroto que hubo en Éfeso grande, tremendo, que las personas, viendo que ya su economía había sido afectada por el evangelio, y así debe ser cuando el evangelio llega a un lugar, pues debe afectar la economía mala de esos lugares. Las barras se deben cerrar, las prácticas paganas deben de cesar. Permita Dios que eso suceda también en nuestras ciudades. Pero estas personas que hacían imágenes a la diosa Diana, estas personas que estaban en el negocio de suplir estas cosas a los que practicaban esta magia, pues estaban perdiendo dinero. Y vino uno y reunió a los demás y dijo: usted sabe que de esto depende nuestra riqueza. Y Pablo anda por allí diciendo que Diana no es un dios, que estas cosas no son dioses, y estamos en peligro de ser desacreditados, estamos en peligro de perder nuestro dinero, nuestra vida, y también de que se deshonre el templo de la gran diosa Diana. Y ahí logran reunir a una multitud. Emma dice ahí que algunos ni sabían por qué estaban allí, pero cuando alguien se levantó para dar una explicación, ellos comenzaron a gritar, dice, por 2 horas. Decían: grande es Diana de los Efesios. Imagínense, una multitud gritando por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. No permitían a nadie hablar. Algunos trataron y se llenaban más de ira. Pablo quería ir, le dijeron que no fuera. Y ahí es donde dice el escribano, pero equivale como al alcalde de la ciudad, pues él pidió silencio y le permitieron hablar, y le dice: todo el mundo sabe que en Efesios somos los guardianes de Diana. Esta gente no están contradiciendo esto. Yo necesito que ustedes se pacifiquen, no hagan nada precipitadamente. Si ustedes tienen un cargo en contra de esta gente, pues hay juicio, hay jueces para atenderlo. Y eso logró calmar la situación. Y dice el versículo 41 que cuando dijo esto, pues despidió a la asamblea. Y ahí terminó esa situación en Éfeso. Amén. Dios bendiga a todos. Mañana continuamos con el capítulo 20. Espero que usted tenga un día feliz y bendecido. Y nos veremos mañana, si así Dios lo permite. Amén.